Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por el privilegio de sintonizarnos nuevamente. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor para clamar misericordia, para que la palabra sea la semilla exacta que sale del corazón de Dios y va a ser depositada en la buena tierra. Recuerden, entremos al lugar santo con toda certidumbre de fe. Quiere decir que con toda convicción, con toda certeza, con toda confianza, entremos confiadamente al trono de la gracia. Ahí hay oportuno socorro para nosotros. Y luego vamos a extender nuestro clamor y nuestra oración por la vida de hermano José Pinzón. Vamos a clamarle a Dios que, aunque la situación está difícil y está adversa, nosotros sabemos que Dios en su misericordia primero nos fortalece, nos consuela y nos anima, sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Oremos al Señor. Padre, venimos confiadamente delante de tu presencia, Padre, venimos en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti. Tú estás en tu trono de gloria, tú estás, Señor bendito, esperando que nosotros, los que hemos sido redimidos y rescatados por Cristo, que todos aquellos que tú escogiste en la eternidad con el propósito de que fuéramos salvos eternamente, podemos confiar y llegar, Señor, delante de tu presencia, porque todo aquel que hubiere pecado, abogado tiene a la diestra del Padre, a Jesucristo el justo. Y venimos, Señor, inspirados y movidos por tu Espíritu Santo delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús, para que tu Padre nos perdones, para que nuestra vida, Señor, para que nuestros pensamientos, para que nuestra conducta, nuestra personalidad, inclusive, Padre, nuestro carácter, se humillen en esta noche, Señor, delante de ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre Todopoderoso y Eterno. Ten misericordia de nosotros. Que la sangre de Cristo, Señor, se active nuevamente en nosotros, Padre, y podamos, en el nombre de Cristo Jesús, ser aceptos en el amado y convertirnos, Padre, según tú estableciste, en buena tierra, Padre, para que tu palabra, Señor, sea una semilla que en nosotros reproduzca el fruto que tú estableciste, el buen fruto, que es, Señor, reproducir la imagen de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que tú, Señor, cumples la obra perfecta en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, Padre, sabiendo que estamos en tu presencia, sabemos que estamos delante de ti. Sabemos, Padre, que tú escuchas nuestro clamor, que tú escuchaste nuestra oración. Venimos, Padre, intercediendo como cuerpo místico, Señor, como congregación. Venimos, Señor, como congregación Monte Gerizim, presentando nuestra petición delante de ti, Señor. Padre, tú conoces el estado de salud de nuestro hermano José Pinzón, Señor. Tú sabes, Padre, el estado, Señor, de su condición en este momento. Pero nosotros, Padre, venimos clamando misericordia y pidiéndote, Padre, con toda certidumbre de fe, que tu mano se extienda, Padre, en salud, Padre poderoso, así como, Señor, en los días de la presencia de Cristo Jesús sobre la tierra. Así, Señor, hoy te magnifiques, hoy te hagas presente, hoy te hagas, Señor, delante de la vida de José, como su camino, como su verdad y como su vida, y que le sane, Señor, cada área de sus alvéolos, Padre amado, cada área de sus bronquios, Padre, cada sector, Señor, de sus neuronas, Padre Todopoderoso, y potencialice, Señor, sus mecanismos, Señor, de inmunidad, para que esta enfermedad, Señor, empiece a retroceder en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le hablamos, Señor, a esta enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Le ordenamos al COVID, Señor, que ha entrado al cuerpo de hermano José, que desaloje su cuerpo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo le ordeno, en el nombre de Cristo Jesús, le ordeno a ese SARS-2 que salga del cuerpo de hermano José, que sea erradicado y arrancado, que sea desenraizado de todas sus áreas, de todas sus células, Padre amado, y aún, Señor amado, si en los núcleos y en las mitocondrias, Señor, de sus células está presente, yo lo desvanezco por el poder de Cristo Jesús, que dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas gloriosas y maravillosas que tú no conoces. Señor, creemos que tú eres nuestro sanador,
que tú eres, Señor, el que en el vientre de nuestra madre hiciste parte por parte nuestras células, Padre. Ahora te ruego, Señor, que nuevamente extiendas tus manos de poder y así, Señor, como un día entretejiste en el vientre de su madre y viste el embrión de José y lo sacaste sano, Señor, así, Padre, hoy lo saques sano, Señor amado. En este momento te lo suplicamos, te lo rogamos, te lo imploramos. Saca sano, Señor, hermano José, de esa condición, Padre bendito, de alteración de sus mecanismos, Señor, de intercambio de gases a nivel de alvéolos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos que extiendas tu mano de sanidad, Padre. Extiende tu mano de sanidad sobre cada célula de José, Señor, de nuestro hermano José Pinzón. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo lo declaro, Señor, sano por el poder de aquel que en la cruz del Calvario venció la muerte, que por las llagas de tu Hijo amado Jesucristo fuimos sanados. Toda maldición de enfermedad, yo la arranco en el nombre de Cristo Jesús de la vida de hermano José Pinzón. Toda maldición queda cancelada, queda eliminada el día de hoy. Y hoy declaro, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, a pesar de mi condición de humano, Señor, pero sabiendo que tú escuchas el clamor de tu pueblo, yo decreto y declaro que a partir de este momento, Padre, se establece un proceso de sanidad en cada área afectada de hermano José Pinzón. Yo te lo ruego, Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra, la gloria, el poder, la autoridad y la victoria, Padre. Y queremos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nuestra petición de sanidad, hermano José, tú nos la respondas favorablemente, Padre, sabiendo, Señor, que toda buena dádiva, todo don perfecto procede de ti. Te ruego, Padre, que un espíritu de consolación descienda, Señor, sobre hermana Livni, sobre hermana Melissa, sobre hermana Flor, sobre su abuelita, Señor, sobre todos aquellos que estamos, Señor, clamando, Padre, para que José regrese, Señor, sano, testificando, Señor, que no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra vida como la tuya, Padre. Yo te lo suplico, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y declaro y decreto, Padre, que a partir de este momento el estado, Señor, de salud de José empieza a ser francamente empieza el proceso de recuperación. El proceso de sanidad empieza en este momento, porque el Señor Todopoderoso ha decretado y decidido que la sanidad de José sea un hecho palpable para nuestros ojos y podamos decir: grandes y maravillosas cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Reprendemos, Señor, rechazamos todo lo que se le ha levantado en contra de hermano José, Padre. Que sea avergonzado y confundido, Señor, los que buscan el mal de José, que sean avergonzados y confundidos los que buscan su vida, Padre, y la sangre de Cristo, que es el precio de hermano José, hoy cobre vida, para que, Señor, tú, Señor amado, le des sanidad absoluta, completa y total a José. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo en el nombre de Cristo Jesús declaro y decreto que hermano José en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, empieza su proceso de sanidad. Damos gloria a Dios por eso y esperamos en el Señor que todo sea como nosotros lo hemos pedido a Dios. No somos merecedores, pero la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo nos ha hecho dignos en el amado, en el Cordero Santo, y nosotros ahora somos depositarios del Espíritu Santo para que podamos clamar con la guianza del Espíritu Santo, sabiendo que el Señor nos escucha, porque como somos templos, toda oración que sale de nosotros llega a la presencia de Dios y es respondida. En este caso te suplicamos, Padre, favorablemente a favor de la vida y de la salud de hermano José. Amén y amén. Hemos estado viendo cosas interesantes, hermano. Recuerde que nos estamos incorporando a una nueva vida, a una nueva forma de conducirnos. Mire, hemos visto estos textos abundantemente y el día de ayer que compartíamos, solo nos quedamos que bienaventurados bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Porque ellos serán llamados parte del reino de los cielos.
Recuerde que la pobreza de espíritu radica en entender que esas cosas gloriosas, maravillosas y grandes solo provienen de Dios. Las cosas que entendemos en el mundo espiritual, Dios nos las da a conocer. Lo dijo claramente el Señor cuando a Pedro le dijo: bienaventurado Pedro, porque que tú sepas que yo soy el Mesías no es argumento de orden humano, sino que tú sepas que yo soy el Mesías ha sido una revelación que ha venido de lo alto, que mi Padre te la ha dado. Y te digo que esa revelación va a ser la roca, va a ser el lugar donde voy a depositar en todo tiempo a todos aquellos que confiesen que Jesucristo es el Señor. Le decía a usted que los 48 versos de Mateo 5 es una puerta abierta. Es decir, toda la Escritura es una puerta abierta. Toda la Escritura es la oportunidad que Dios nos da de entrar a experimentar, de entrar a sentir estas experiencias gloriosas que únicamente se dan en el ámbito espiritual. Luego el Señor agrega algo. Fíjese que cuando uno, en la pobreza de espíritu, no es porque seamos realmente pobres de espíritu, porque la riqueza de nuestro espíritu radica en que el Espíritu Santo está por nosotros. Y si el Espíritu Santo está por nosotros, quiere decir que tenemos claro que hay dos cosas importantes: las obras de la carne y las obras del Espíritu. Yo quisiera que miráramos en el capítulo 8 de Romanos, y luego vamos a regresar nuevamente al capítulo 5 de Mateo. Solo quiero transmitirle a usted en esta noche que nos reconocemos pobres de espíritu, pero la gran riqueza nuestra es que el Espíritu Santo está en nosotros. Él es el que nos revela cuáles son las verdades que Dios quiere que entendamos. Y en la medida que nosotros entendamos las verdades de Dios, en esa medida vamos a replicar la conducta de Cristo en el breve tiempo que estamos sobre la tierra. Quiero que veamos el capítulo 8 de Romanos. Mire lo que dice el verso 5. Dice que los que son de la carne, y un tiempo nosotros fuimos de la carne. Cuando hablamos de la carne estamos hablando de tres cosas concretamente en los cuales se apoya la carne: en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estas son las tres entidades que identifican a la carne. Estas tres mismas entidades son las tres tentaciones de Jesús. Si eres hijo de Dios, dice que esa piedra se convierte en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate de este lugar. Si eres hijo de Dios, reconoce que yo puedo darte todo lo que poseo. Son tentaciones que son visibles, que son palpables y que nos dan aparentemente un breve tiempo de placeres o de satisfacciones, pero la riqueza que no es según Dios acarrea tristeza, acarrea pobreza y acarrea dificultad. Entonces la carne es el alma, la carne es el corazón. Son formas metafóricas de mencionar entidades del alma. Veamos lo que dice el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, eso ya cambió. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿dónde nos identificamos nosotros? Vamos al vamos al Evangelio de Juan. Acompáñeme al Evangelio de Juan. Lo estoy haciendo viajar en la Escritura porque recuerde el famoso texto que tiene que estar vigente dentro de nosotros. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, o sea, el creer, el confiar. La certeza y la convicción en Dios viene porque estamos oyendo continuamente textos bíblicos que nos van cimentando, que nos van afirmando, que nos van fortaleciendo, que nos van definiendo. Esos son los textos bíblicos. Nos definen, nos afirman, nos fortalecen, nos dan elementos espirituales de juicio poderosos ante los que nadie se puede resistir. La palabra de Dios permanece para siempre. Cielos y tierra pasarán y la palabra se cumplirá. Mire lo que dice el capítulo 3, verso 6. Estamos, recuerde, allá en Romanos capítulo 8, verso 5. Entonces, usted pertenece a esta extirpe. Mire Juan capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Un día, en realidad, nosotros nacimos de la carne, pero el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nacimos del espíritu. Cuando nacimos de la carne nosotros, cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, y aún ahí Dios tuvo cuidado de nosotros, pero cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, fuimos engendrados del deseo de la carne, del deseo de la sangre. Fuimos engendrados por un óvulo y un esperma. O sea, hubo una acción de orden humana, la unión de un óvulo y un esperma, y todas las mecánicas de desarrollo embrionario llevaron a ser lo que somos hoy. Pues igualmente, cuando dice que lo que es nacido del Espíritu, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, no fuimos engendrados, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, una vez nacimos de la carne, una vez nacimos y se nos dio un alma. Una vez nacimos con un tiempo limitado, porque el que nace de la carne tiene un tiempo limitado sobre la tierra, mas el que nace del Espíritu, su vida tiene un carácter de orden eterno. Le vuelvo a leer: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. El Señor Jesús está hablando con Nicodemo. Recuerde que Nicodemo en el capítulo 3 es un representante de los 70 ancianos que manejaban la vida religiosa de esa época en Israel. Recordemos que el Imperio Romano tenía tomado a Israel, tenía posesionado a Israel, pero esos 70 ancianos se encargaban de mantener vigente la enseñanza del Antiguo Pacto. El asunto es que recuerde lo que dice ayer el capítulo 3 de Segunda de Corintios. La letra como tal es muerta, pero cuando se le agrega espíritu es viva. Por eso los que son de la carne, aunque tengan conocimiento de la Escritura, la letra es muerta. Pero los que somos nacidos del Espíritu, porque fuimos engendrados del Espíritu, la palabra se convierte en un argumento espiritual que fortalece nuestro ser interior. Cuando le está explicando el Señor a Nicodemo, le dice en el verso 7 del capítulo 3 de Juan: no te maravilles, Nicodemo, de que te diga que es necesario nacer de nuevo. No te maravillas. Mire, para este hombre que era un conocedor de la letra muerta, ellos merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Ellos eran doctos, o sea, ellos eran conocedores detallados, ellos eran hermeneutas de la palabra, ellos eran exegetas de la palabra, ellos eran gente que la Escritura tenían un dominio absoluto, y la interrelación de los textos para ellos era del Antiguo Pacto, eran parte de su oficio ministerial. Pero en el Antiguo Pacto estaba latente el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto estaba latente toda la información del Nuevo Pacto, pero ellos no lo lograban ver, porque los deseos de la carne de querer ellos que los romanos fueran erradicados, la vanagloria de la vida, de querer tomar el control político, económico y social y cultural para que los romanos se fueran. Miren, esos tres deseos tremendos los tenían a ellos autolimitados. No así cuando nosotros hemos nacido del Espíritu, porque hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Todas las dificultades, todas las adversidades, todo aquello que pueda venir, que trata de derribarnos, no lo va a lograr. Ahí si no nos da tiempo lo vamos a ver. Le dice a Nicodemo: no te maravilles que te diga Nicodemo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiere decir que el Ruach HaKodesh, que es Espíritu Santo, nos va a llevar según el pensamiento de Dios a dónde tenemos que ir. Eso nos deja una lección muy interesante. Cuando estemos orando al Señor, dejemos humildemente, sencillamente, dejemos que el Espíritu Santo nos oriente, nos guíe a que palabras salgan de nuestra boca que son escuchadas por Dios. Recuerde 1 Corintios capítulo 2 que ¿quién conoce el interior del hombre sino el espíritu del hombre? Es decir, mi espíritu sabe exactamente quién soy yo. Mi alma me juega
las clásicas jugadas acomodativas y me da justificaciones de explicaciones de que por qué hice esto, por qué no hago lo otro. Mi alma siempre está en contubernio, pero mi espíritu, que se identifica con lo que Dios pide, no entra en contubernio con el alma. Y cuando mi espíritu, yo dejo humildemente que el Espíritu Santo lo tome, la palabra fluye abundantemente dentro de mí. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, solo para que nosotros tengamos claro en nuestra mente natural que la fe, o sea, la certeza, la convicción, la confianza, el creer, el ser obediente, el ser fiel, es como consecuencia que el Espíritu Santo está afirmando en mí una edificación de orden espiritual. Entonces yo ya no soy de los que piensan en las cosas de la carne, porque como he tenido experiencias en las cosas del Espíritu que brota de la Escritura, yo ahí es donde me tomo, ahí es donde me agarro. Yo espero en Dios, y dice, espera en Dios y Él hará. Él concederá la petición de tu corazón. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer en el verso 9. Dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, fíjese pues, si no lo vio el ojo, quiere decir que sale de la carne. Cosas que no han subido a corazón de hombre, quiere decir que no están en el ámbito del orden natural. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que están preparados para todos aquellos que le aman. Y dice que ninguna acusación hay. ¿Se recuerda el 8:28 de Romanos? Ninguna acusación, ningún señalamiento hay para los que estamos en Cristo Jesús. Esto es para aquellos que aman a Dios. Y como amamos a Dios y hemos sido elegidos y escogidos conforme a su propósito, estamos en una situación de Mateo 7, versos 23, 24 y 25. Lo vamos a ver si nos da tiempo más adelante. Sigamos leyendo. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esos somos nosotros. ¿Ah? Para usted no hay acusación, para usted no hay señalamiento. Para usted todas las cosas ayudan a bien. Escuche, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Por difícil, por adverso, por dificultoso que aquello aparezca sin resolución. Todas las cosas ayudan a bien porque nosotros amamos a Dios. Y no lo amamos porque tengamos capacidades muy especiales. Lo amamos porque Él nos amó primero y en amor nos escogió en Cristo Jesús antes de que todo esto fuera, para que en Cristo Jesús, hoy que estamos sobre la tierra, nos dé exactamente lo que nosotros necesitamos. Mire lo que sigue diciendo. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Cosas que ojo no oyó, que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido a corazón de hombre. Esas cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Escuche lo que dice. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, nos conviene estar en continua intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos en continua intimidad con el Espíritu Santo? Hermanos, dejemos que la palabra empiece a acomodarse dentro de nuestras vidas, y por adversas y difíciles que sean las cosas, por ataques que tengamos aún de parientes cercanos, por ataques injustos que creemos nosotros recibamos de parte de la gente, aún así mantengámonos firmes, sabiendo que Dios está por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto nos hace también alejarnos, apartarnos de que las cosas de la carne prevalezcan. Cuando hablamos de cosas de la carne, estamos hablando de rencor, odio, autosuficiencia, amargura, falta de perdón. Nosotros tenemos que actuar y pensar con el pensamiento de Dios. ¿Se recuerda usted Filipenses capítulo 2, verso 5? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir de saber que estaba en un ambiente totalmente adverso, pero él sabía que sus ojos estaban puestos en el autor y consumador de la fe, y él, aunque con dificultades,
porque por lo que padeció aprendió obediencia. Entonces el padecimiento y la adversidad como que nos enseñan a plegarnos y a esperar que el Espíritu Santo haga la obra para la cual Él ha sido dejado sobre la tierra. ¿Se recuerda lo que vimos? Vimos que en el capítulo, en Primera de Pedro, capítulo 1, ¿se recuerda cuando vimos que Dios el Padre nos escogió? ¿Ah? Y dejó al Espíritu Santo para santificarnos, o sea, para purificarnos, para que la palabra se convierta en nuestro argumento. Y cada vez que nosotros ponemos la palabra en argumento, la palabra de Cristo Jesús, entonces, hermano, la sangre de Cristo está siendo rociada en nosotros y se multiplica la gracia, o sea, la presencia de Dios, la influencia divina, y se multiplica la paz en nuestras vidas. Sigo leyendo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos conviene estar con el Espíritu Santo en una plena, absoluta y total comunión. Cuando digo comunión quiere decir en armonía. Mire cómo dice, porque, verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Mi espíritu sabe quién soy yo. Mi espíritu no entra en contubernio con mi alma. Mi alma es la depositaria de una serie de obras de la carne terribles. Ya vamos a ver adelante algo. Porque ¿quién de ustedes sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, por eso dice el apóstol Pablo en el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos tiene concedido. Bueno, regresemos entonces al capítulo 8 de Romanos y vamos a tratar de irnos involucrando paulatinamente en la experiencia de la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 8 de Romanos hay 39 versos, y de los 39 versos solo 20 no hablan del Espíritu Santo. 19 versos hablan del Espíritu Santo. Quiero que veamos el verso 6 del capítulo 8 de Romanos. Dice, porque el ocuparse de la carne, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjese pues, mire, son consejos bien simples. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esto va enriqueciendo nuestro espíritu. Cuando nosotros no logramos que nuestro espíritu se enriquezca porque descuidamos nuestra vida congregacional, porque descuidamos muchas veces escuchar al delegado de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Vuelvo a caer en lo mismo. En el capítulo 4 de Efesios, el Espíritu Santo le dijo a Pablo, dile a mi pueblo que el Señor Jesús, 4:8 de Efesios, llevó cautiva la cautividad. Y en el verso 9, y dio dones en forma de hombres. Estos dones en formas de hombres los voy a constituir como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, que son delegaciones o delegados de ellos, con el propósito de ir en la casa individual de cada uno, la palabra ahí es edificando, la palabra es amueblando, dice. O sea, dando todos los elementos necesarios para que esta casa, que somos cada uno de nosotros, tenga todos los elementos espirituales necesarios para poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Recuerde lo que dijo el apóstol Santiago, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, benditas pruebas, que aunque muchas veces es nuestro Getsemaní. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Cuando el Señor Jesús sube al Getsemaní, es prensado por las circunstancias. O sea, está a punto de ir a la cruz del Calvario. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. A él
las apreturas de lo que vendría, que él sabía, lo tienen en tal situación que él invoca el nombre de Dios diciéndole: Señor, si es posible que no pasa de mí esta experiencia, que no vaya a la cruz, pero Señor, yo te digo esto por mi condición humana, pero te suplico que se haga lo que tú quieres que se haga, no lo que yo quiero que se haga. Y él fue a la cruz del Calvario, y estando en la cruz del Calvario, Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, la condición humana siempre tiene pobreza de espíritu, pero los pobres de espíritu tienen el grande galardón de constituirse déjeme decir esto, en propietarios del reino de Dios. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y aquí aclara en el verso 7, por cuanto los designios de la carne, ponga atención, mire, son cosas bien simples. Cuando nosotros comenzamos a desmayar y a desfallecer, es porque estamos dudando que Dios pueda hacer algo. Dios siempre va a hacer su perfecta voluntad. Lo que Dios va a hacer es exactamente lo que a nosotros nos conviene. Nosotros tenemos la ventaja gloriosa de que Cristo Jesús nos abrió la puerta y podemos entrar delante de la gracia, delante de la gloria, delante del trono de Dios, porque le pedimos socorro para nuestra alma, y Él es Padre. Dice, por eso a mí, yo cuando oigo el clamor y la oración de las hermanas, me conmueve mucho, porque las hermanas tienen un amor especial por el producto de su vientre. Las hermanas por los hijos, aunque sean hijachos, ¿verdad? Aunque sean hijos que no dan la talla como hijos o como hijas, cuando las mamás cristianas, estoy hablando, claman por esos hijos, lo hacen con una intención tan poderosa que surge de su más profundo amor. Entonces el Señor nos engendró, Él es para nosotros Padre, pero nos ama. Disculpe esto que voy a decir, no lo vaya a malinterpretar. Dios nos ama, Él es el que inventó el amor, pero me parece tanto el amor de madre al amor de Dios. El amor del Espíritu Santo tiene una gran identidad con el amor de las madres. No guarda rencor al hijo, no lo desecha, no lo desprecia, por más que el hijo sea lo que no tiene que ser y muchas veces cause dolor y adversidad. El amor cubre multitud de faltas. Tremendo amor de madre, glorioso amor de Dios por nosotros. Diremos entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Dios. Cuando decimos enemigos, quiere decir que se opone contra Dios. Y aquí hay algo escondidito, aquí hay un misterio. Recuerde que la palabra es interpretativa, ¿ah? La palabra es interpretativa, la palabra es alegórica, pero también la palabra tiene un sesgo de misterio. Y entonces dice, escuche, ponga atención de lo que dice: por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Dios. Ahora, ¿quién es el enemigo de Dios? Pues Satanás. Él es el enemigo de Dios. Entonces, cuando nosotros actuamos carnalmente, nos oponemos, nos resistimos, ponemos en tela de juicio que Dios puede hacer las cosas. Este personaje, el diablo, que Dios lo reprenda, sabe, conoce y entiende que Dios es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipotente, que nada se puede resistir a la palabra de Dios. Pero nuestra debilidad humana, Él la aprovecha para meternos duda, para meternos incredulidad, para meternos una serie de inconstancias, o para darnos consejos para disfrutar cosas perecederas que a la postre lo que nos traen son dolor y tristeza. Quiero regresar a estos versos para que usted no le dé espacio ni yo le dé espacio a esto, porque cuando nosotros pensamos en las cosas que son de la carne, nos estamos poniendo igual que Mateo allá en el capítulo 16, verso 16.
Cuando Jesús dijo, debo de ir a Jerusalén porque los ancianos, todos los personajes religiosos me van a llevar a la cruz del Calvario porque tengo que morir, me van a matar, pero voy a resucitar. El apóstol Pedro solo oyó morir, solo oyó matar, no oyó resucitar, o pueda que no lo haya digerido en su mente. Y le dijo el Señor, ¿sabes una cosa? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Apártate de mi enemigo, apártate de mi contrario, apártate de mi opositor, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. El capítulo 8, verso 6, cuando dice que el ocuparse de la carne está en contra de Dios, está diciendo, cuando dice el verso 7, porque los designios de la carne están opuestos a Dios, porque no se pueden sujetar a la instrucción de Dios, ni tampoco pueden. Mire, hermano, qué tragedia esa. Por eso, cuando nosotros nos presentamos, ya sea para orar, para empezar alguna actividad, o cuando usted mismo vaya a tener su vida devocional, preséntese delante de Dios. Usted cierre sus ojos y vea usted esa gran puerta que Dios le abrió entre usted al trono de Dios. Ahí Él está sentado en su majestuosidad y lo va a escuchar, porque usted tiene por título justificado por el bien amado Cristo Jesús, y nadie se puede oponer. Escuche, nadie se puede oponer a que usted entre voluntariamente al trono de la gracia para obtener oportuno socorro. Porque el Señor Jesucristo, que es el Señor de todo, ya abrió delante de Dios una oportunidad. Ya abrió delante de usted una puerta, y esa puerta nadie la puede cerrar. La puerta que Dios abrió ahí, nadie la cierra. Y con todo y eso, el Señor está continuamente a su puerta del alma, a su puerta de la carne, tocando y diciéndole, recuérdate, la incredulidad, la tendencia a vivir como a la carne le agrada, el deseo de oponerte, el deseo de estar en las cosas terrenas, las vanaglorias de la vida, está continuamente llamando a tu puerta. Pero resístete, porque si te resistes al pecado, si te resistes al mal, si alguien se resiste a la sugerencia del diablo, el diablo huirá, dice, no dice que se va a ir despacito, huirá de nosotros. Huir quiere decir salir corriendo. Por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Dios, porque no se sujetan. Por eso hay enemistad. Por eso la incredulidad tenemos que reprenderla, rechazarla. Porque cuando yo no me sujeto a la palabra, ¿qué quiere decir? Que le estoy dando más espacio a no creer que la palabra puede ser del poder que la palabra es. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando nosotros entramos, sea que es que está difícil la cosa, no sé saber si se podrá, porque ya los hombres dijeron que no se puede. Usted olvídese de eso, porque esos son argumentos de orden humano. Recuerde que usted fue engendrado, no de carne, no de voluntad de varón, usted fue engendrado por Dios. Recuerde que usted nació del Espíritu. Usted es un ser espiritual. Recuerde y no se le olvide nunca que su vida está escondida con Cristo en Dios, y que usted está en la presencia del Padre, y que el Espíritu Santo de Dios está interesado en santificarlo, en purificarlo y en definirlo a usted espiritualmente, para que usted sea agradable con su pensamiento delante de Dios, no permitiendo que ninguna espina, que ninguna situación de incredulidad maneje su vida. Sea firme en creer. Dios va a actuar, Dios va a trabajar. Él es Padre, nos ama con amor de madre. El Espíritu Santo nos ama con un amor tremendo. Digo esto porque los padres a veces somos algo engreídos, petulantes, autosuficientes, y no perdonamos muchas veces, pero las madres se derriten con la palabra perdón de un hijo, por malcriado que sea. La mamá se doblega y para perdonando a aquel patojo malcriadote. En cambio, los papás tenemos otro tipo de problema grave. Bueno, que Dios nos enseñe a perdonar también. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Dios, o sea, se oponen a Dios, no se pueden sujetar a la palabra de Dios, no pueden hacerlo, pero usted y yo sí estamos aprendiendo a hacerlo, porque fuimos nacidos del agua y del Espíritu. Nosotros fuimos nacidos del agua de la palabra y fuimos nacidos del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ya no solo ver las cosas gloriosas, sino podemos entrar y participar de ellas. Entonces,
los que viven según la carne, como no se plegan a la palabra, pues lógicamente no pueden agradar a Dios. ¿Se recuerda el capítulo 11, verso 6 de Romanos? Ahí adelantito está, miremoslo rapidito. Ya vamos a ir terminando porque ya me sonó el primer toque de la campanita. Capítulo 11, verso 6, dice: y si por gracia, ya no es por obras. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. No permita usted ser endurecido dentro de lo más profundo de su corazón. Deje que la unción del Espíritu Santo ablande dentro de usted en todo momento, que ablande dentro de usted la presencia toda poderosa de Dios, y va a ver usted que el Señor lo va a respaldar. Vámonos al capítulo 11 de Hebreos. Mire pues, ahí está la definición de fe: certeza y convicción, certeza y convicción, certeza y convicción. No hay cosa más sabrosa que tener la certeza, que tener la convicción. Yo le quiero a usted dar en esta mañana, en esta noche, un elemento de certeza y convicción. Usted fue engendrado de Dios, usted es nacido del Espíritu, usted se puede plegar a la palabra, usted puede confiar y creer en Dios fácilmente, porque el Espíritu está dentro de usted. Solo sea humilde y espere en Dios y Él hará. Mire lo que dice el capítulo 11 de Hebreos. Recuérdese que muchos se resistieron, pero muchos se les abrió el entendimiento. Romanos 11, capítulo 11, verso 6. Ahora miremos Romanos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted, hermano, tiene sus ojos, y hermana tiene sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él le va a galardonar. No solo el Señor se agrada de que usted le crea, de que Él puede hacer las cosas, sino que también el Señor lo va a galardonar, o sea, lo va a premiar, le va a responder favorablemente a su petición. Voy a terminar con el verso 9 del capítulo 8, y me van a faltar todos los 48 versos de Mateo 5, pero primeramente Dios, el miércoles o el viernes seguimos y vamos a seguir tratando de transmitirle a usted el pensamiento de Dios. Recuerde usted que los 48 versos de Mateo 5, los 34 versos de Mateo 6 y los 29 versos de Mateo 7 son toda la doctrina, o sea, toda la instrucción del Señor Jesucristo redimida, para que todos los que entendamos espiritualmente y nos pleguemos a esto, podamos en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad, afirmarnos en Cristo Jesús. Mire lo que dice entonces el verso 9. Mas nosotros, aunque militamos en la carne, o sea, en el alma, ya no vivimos según el alma. Mas nosotros que vivimos, según la carne, ya no vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Ah? Porque cuando nosotros creímos, el Espíritu Santo fue derramado en nuestras vidas abundantemente. La presencia de Cristo fue, o sea, Él se posesionó de nosotros y nos dio el Espíritu Santo para llevarnos al conocimiento de la verdad. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, o sea, el alma, la carne. Cuando dice muerta, quiere decir separada del Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive porque le hacemos justicia a Dios. ¿Cómo se le hace justicia a Dios? Creyendo que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Muy bien, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros, y yo creo que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, Espíritu Santo, está en todos los miembros de Monte Gerizim, está en nosotros. Hemos visto al Señor en esta congregación actuando en contra de toda postura humana.
Y si el espíritu de aquel que levantó de Cristo a los muertos está en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también esta noche. Vivificar quiere decir darle vida viviente, darle certeza espiritual. Así es como vivifica el Espíritu Santo, darnos la certeza, darnos la convicción, darnos la confianza, darnos el creer que Él está por nosotros y según la petición de nuestro humilde corazón, de nuestros humildes deseos, así Dios responderá favorablemente. Dice, vive en nosotros, Él vivificará nuestros cuerpos mortales, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Muy bien, hermanos amados, regresamos al capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Recuerde que son 48 versos. Entonces dice después, bienaventurados los que lloran, porque el que llora recibe consolación. No estamos hablando del que llora porque lo nalguean, o porque le jalan la oreja, o porque lo insultan, sino aquel que quebranta su corazón porque la respuesta de Dios en nuestra mente, en nuestro espíritu, está tardándose. Bienaventurados todos aquellos que lloran, porque vamos a ser consolados. Con todos los hermanos que yo he hablado, todos estamos clamando, orando de madrugada, a toda hora que nos despertamos, clamando, presentándonos delante de Dios por nuestro hermano Josecito. Yo tengo la certeza y la convicción que Dios hará su perfecta voluntad y la gloria de Dios se hará manifiesta. Miren pues, hermanos, recuerde que yo le dije a usted que el capítulo 7, versos 28 y 29 terminan diciendo, los escribas y los fariseos eran expositores de la palabra, y la gente que oyó a Jesús hablar esos 34 versos del capítulo 6 de Mateo, estos 48 versos de Mateo 5, esos 29 versos de Mateo 6, dijeron, este es un hombre que habla con gran autoridad, no como los fariseos, no como los escribas que hablan, pero no se les ve el poder en lo que hablan. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, hermanos amados, yo deposito en usted la certeza y la convicción en el que usted es nacido del Espíritu. Por lo tanto, si usted es nacido del Espíritu, es Espíritu. Y si es Espíritu, usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia y el Espíritu Santo llevarlo delante de la presencia de Dios para cualquier petición, por difícil que sea. Y quiero terminar con primera de Pedro, capítulo 5. Es que ahí con el apóstol Pedro fue que empezamos a viajar en esto que estamos hablando. Primera de Pedro, capítulo 5, quiero que esta palabra que voy a lanzar, esta semilla que voy a lanzar, la agarre usted en su corazón, porque los beneficios de las pruebas son gloriosas. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mire, escuche qué palabras más hermosas, más contundentes. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos pasado un poco de adversidad, un poco de dificultad, un poco de estar tambaleando, Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Que la unción poderosa del Espíritu Santo tome el control, el dominio de cada miembro de Monte Gerizim que está escuchando y de los que no están escuchando, para que vivamos según el Espíritu Santo que está sobre la tierra, como Dios morando y habitando en nosotros, porque la delegación que Cristo le dio no solo es llevarnos al conocimiento de la verdad, sino llevarnos a presentar como la novia de Cristo a los que serán novia delante de Él, para que la palabra consumado es, así como hubo consumado es del Espíritu Santo, el consumado es Cristo tuvo un consumado es, y el consumado es del Espíritu Santo es cuando nos lleve a la presencia de Jesucristo. Que Dios le bendiga con salud. Que Dios te bendiga con salud, hermano José Pinzón. Que Dios bendiga con salud cada casa de Monte Gerizim, con prosperidad, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con mansedumbre y con dominio propio.
que cada casa personal sea llena de esta bendición y cada casa habitacional, la sangre de Cristo reprenda y rechace toda incredulidad y toda obra de la carne. Que el Señor en su misericordia, hermanos amados, se haga manifiesto en nuestras casas habitacionales. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.